El siguiente video publicado en Reddit, un hombre recientemente se había mudado a este departamento, donde por alguna razón desconocida, el anterior dueño lo abandonó rápidamente. Sin embargo, desde hace poco han estado empezando a ocurrir extrañas cosas. It's fucking moving. Look, it's my hand. La guitarra de la pared se mueve inexplicablemente por sí sola. Poco después, el dueño se enteraría que anteriormente hubo un incendio en este lugar, donde lamentablemente alguien no logró sobrevivir. Entonces, ¿podrá ser esta la manifestación de aquel espíritu? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado en TikTok, vemos un hombre que se encontraba en un funeral, pero notó que unas campanas empezaban a sonar de manera extraña, por lo que interpretó esto como si alguna entidad quisiera comunicarse. Y esto fue lo que pasó. Talk to us, Fred. Talk to us, Fred. Talk to us, Fred. You also want my bear. Vemos cómo las campanas se balanceaban suavemente hacia adelante y atrás por sí solas, pero cuando le pidió al espíritu que hablara con él, misteriosamente comenzaron a moverse más rápido. Es como si alguien estuviera comunicándose a través de ellas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podría haber sido este el espíritu de la persona de este funeral? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video compartido sin una fuente original, se encuentra un hombre que se despertaba sobresaltado a medianoche por extraños golpes que provenían desde debajo de su cama, por lo que asustado, trata de averiguar qué ocurre y encontraría algo escalofriante. Se escucha algo debajo de la cama. Cuando revisa debajo de la cama, no puede encontrar el origen del sonido. Sin embargo, algo aterrador sale debajo de ella. Ahora, definitivamente, es poco probable que esto sea real, pero es absolutamente inquietante. El siguiente video fue compartido por Trixie Joy Velasco, donde se observa un joven que se encontraba esperando en una sala de hospital vacía, mientras su novia, al lado, se encontraba dando a luz en ese momento. Pero, mientras esperaba, captaría esto. 사실 야와 거래세 연락인가요? 네 응원 들고 갔어 야와 Vemos que no había nadie más aparte de este hombre en aquella habitación, pero cuando mira debajo de la camilla, aparecen dos pies al otro lado del cuarto. Sin embargo, al volver a revisar, no había nadie. Entonces, ¿puede ser esto el fantasma de algún trabajador fallecido en el hospital? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado en Reddit, en la cual una joven recientemente se había mudado a un nuevo departamento, pero estaba aterrorizada por los distintos sucesos paranormales que ocurrían en ese lugar. Entre ellos, los cuadros de la casa empezaban a caerse a menudo, por lo que decide tratar de grabarlo con su móvil, y esto fue lo que captó.
What the fuck? Vemos como el cuadro de la pared se balancea hacia adelante y atrás por sí solo. Sin embargo, algunos comentan que esto podría ser causado por el aire del ducto de ventilación, a lo que eventualmente la joven respondió: This is our vent test. We have about a minute until the heat's supposed to cycle on. We're gonna see if that does anything to move the picture frame. Mientras mostraba el cuadro de la habitación esperando que se mueva nuevamente, se escucha un fuerte golpe en la puerta, lo que llama su atención, y al ir a revisar, encuentra uno de sus zapatos fuera de lugar. Sin embargo, al volver, el cuadro no solamente se había movido, sino que había caído completamente de donde estaba. Entonces, ¿crees que esto sea realmente prueba de actividad paranormal? Deja tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos a un trabajador de Oxxo, el cual se encontraba completamente solo en el lugar, cuando de repente empezó a escuchar un sonido extraño. Tengo rato escuchando un ruido aquí en mi trabajo, en la bodega, y estoy solo. Y quería grabar a ver si, no sé, tengo mucho miedo. No me había pasado algo así, como de algo de sustos o algo. Pero tengo rato escuchando eso. Ay, no me animo a ir para allá, güey. Después de un rato me animo a ver, güey. Tengo mucho miedo, güey, la neta. Nunca me había pasado algo así, güey. A ver. Fui yo. Ese fui yo. Creo que la moví con la camisa. Tengo un rato que escucho ya cosas. O sea, güey, checa esa pinche luz, güey. ¿Tú crees que quieren ganas de subir allá arriba? ¿Tú crees que tengo ganas de subir allá arriba? Tengo un chingo de miedo, güey. Tengo un chingo de miedo, güey. Deja prender la lámpara, güey. Eso la verga. No se ve nada, güey. ¡No, madre, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! Vemos las luces que empiezan a parpadear por sí solas en el segundo piso, y cuando va a revisar, escucha algo extraño moviéndose arriba, que hace huir aterrado a ese trabajador de la tienda. Aunque no pudo captar nada en cámara, no ha encontrado explicación alguna para este extraño sonido, teniendo en cuenta que no había nadie más en ese momento. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal que ves en pantalla, en esta ocasión se adentra a una casa embrujada en la cual se han reportado sombras y apariciones extrañas. Sin embargo, apenas comenzando la investigación, estarían a punto de captar algo escalofriante. So that is the house just there, just here. So we've got to walk down the back and all the way around,
and it's like -3 up here tonight. But yeah, we're gonna head on in and see what is actually going on inside this place. The door was closed over when I turned up. I pushed the door open. I left in a hurry. That's why the door's still open. Right? But as I pushed that door open the first time, just got an overwhelming feeling. Like it was weird. What was that? I don't know. Justo cuando iban a ingresar, dicen captar un sonido extraño desde adentro, pero que lamentablemente parece que la cámara no pudo captarlo. Sin embargo, deciden establecer contacto con la entidad que habita aquí. If you are here, and that was you that we heard walking before upstairs, can you do it again for us, please? We're intrigued. And I heard your voice. Are you grunting? You do it one more time. Let us know that you're with us. Would you like to come and speak to me? You tried to speak to me earlier on. If you were trying to tell me something, I've come back to listen to you. Steve, the atmosphere in here, it's not nice. It's not nice, it's horrible. Shh. It's not nice. It's not nice, it's horrible. Shh. It's not nice, it's horrible. Shh. Parecen escucharse algunos susurros mientras el equipo trata de contactar con las entidades del lugar, por lo que empezarían a usar el Spirit Talker para establecer un mejor contacto, y esto fue lo que pasó. Can you tell me what's inside this door? 19. 19. Is that your age? Was you 19? They found my body. They found my body. Whoa, hang on a minute. Hang on a minute. Right. Where did they find your body? Did they find you in this house, on this land? Can you tell me your name? Luego de las escalofriantes respuestas a través del Spirit Talker, un susurro puede escucharse cerca de los investigadores, quienes ahora deciden usar el medidor K2 y el Ghost Tube, y captarían algo escalofriante. And you're willing, can you make them lights flash for me, please? That I've got on this device that's in my hand. If you are behind this door, can you set this device off? Oh, there we go. No way. Wow. If you are here in this room, can you come and show yourself? Or if there's anybody else here. Oh, in the door. In the doorway. In the doorway. There's a little child. Oh, okay. Like a little child. Yeah, I can see him. Mate. Do you want to come in? Do you want to come and play? Look at that. That is fantastic, mate. Yeah. Honestly, that was crazy. That was crazy when you were stood here. It was like a little kid was here, and then there was like a grown up, then the kid disappeared. Yeah. And then when I said, can you show us where you are? It stood at that door, across into there. and then went into that room. Yeah. Wow. You hear that? I heard that. What the hell was that? That was almost exactly the same noise I heard earlier. But what was it? I don't know. Luego de las impresionantes evidencias, el equipo decide finalmente terminar con la investigación, pero claramente se puede escuchar y observar que en este lugar habitan varias entidades que buscan tener contacto con alguien. ¿Y tú, te atreverías a explorar este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios.
La cuenta de TikTok Crixalis estuvo compartiendo diversos videos, entre ellos paranormales, y en este caso ingresa a una casa abandonada donde estuvo revisando las cosas abandonadas que había en este lugar, hasta que de pronto algo extraño sucede. Atentos. Grandes fortunas. Ay, gente, no les puedo explicar la sensación horrible que acabo de sentir. Como si me estuvieran mirando. La p que te parió, muñeca. A esta muñeca la tendría que meter en una bolsa y tirarla. ¿Qué onda vos, muñequita? A ver, móvete. A ver, móvete que te estoy filmando, dale. Móvete. Christian siente que la muñeca lo está observando, por lo que decide encararla, y no sucede nada, pero de pronto suena algo extraño en el lugar. Dice, no dice nada. Es una jeringa. Ah, pero para decorar torta. Ay, el viento, me cagué todo. Bueno, ya me dio miedo. Igual es el viento, pero me dio miedo. Ah, miren esa caja en verde. Háganme acordar después ir a revisar qué mierda tiene. Dice, diccionario, lenguas cuyas, alemán, la interpretación de los sueños. ¿Venus? Bueno, esos ruidos suenan afuera. ¡Ay, la madre de la con... ¿Lo viste? Se aprecia como la muñeca pareciera haber girado la cabeza, mirando fijamente a Christian, quien huye aterrado del lugar. Muchos espectadores indican que esta muñeca estaría embrujada. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Puede ser real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.